yo creo que podemos dejar al orador de pie mientras yo le presento, porque la presentación es de lo más rápido imaginable, porque todos conocemos a Juan Carlos de Miguel como uno de los profesores de la unidad docente de Filología Italiana de esta universidad. Le conocemos como organizadores de estas jornadas docentes de muchos de los que están aquí. Y estamos casi en la hora, porque son las 7:23, su intervención estaba prevista para las 7:15, y su intervención se centra en la ultimísima novela publicada por ECO en 2015, número 0. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias al público que impenitentemente ha resistido hasta el final, cuya presencia yo agradezco infinitamente, y estoy muy satisfecho de hablar para un público tan selecto y tan bueno. Voy a hablar de la última novela de Umberto Eco, cuyo título es Número 0, ¿no? Y se publicó en el año 2015 y después llegaremos también, hablaré de ello. De alguna manera queda, en cierto modo, como tiene un matiz un poco de testamento, dado que aunque posteriormente, en vida del autor, se publicó otro libro, este otro libro ha sido una recopilación de artículos, por lo tanto, digamos, como libro completo, de nueva planta, entero, ha sido el último. Obviamente no sería algo buscado, pero de hecho, por la fuerza de los hechos, adquiere un carácter y un valor añadido, ¿no? Yo he planteado la intervención pensando en gente que no ha leído el libro, sinceramente, que imaginaba que serían la mayoría de los presentes o los estudiantes, etc. Y entonces lo que voy a hacer es un poco ir contando el libro e ir sacándole punta a aquellos filones o a aquellos asuntos que creo que merezcan alguna reflexión o algún subrayado, ¿no? El libro empieza con un grifo que no gotea. Hay un personaje que se levanta por la mañana y va a lavarse la cara en el lavabo, abre el grifo y no sale agua. Se sorprende mucho y llama a la puerta de su vecina, la cual se le cuela en casa, y de manera muy desenvuelta abre, le da la llave de paso general de la casa y el grifo inmediatamente funciona y vuelve a manar el agua, ¿no? Cuando la vecina se despide, el protagonista, que es un hombre que habla en primera persona, cuyo nombre todavía no conocemos, en cambio entra en un proceso de perplejidad. Él estaba seguro de que cuando se acostó se tomó una pastilla con un vaso de agua y no había cerrado la llave de paso en absoluto. Por lo tanto, algo ha pasado durante la noche. Pronto se da cuenta que alguien ha entrado en casa, recuerda que ese grifo goteaba mucho y probablemente por el miedo de que ese goteo le hubiera despertado, quien quiera que sea que ha entrado lo ha cerrado para poder operar con mayor tranquilidad. Esto le lleva al personaje a conectar con su vida y hacerle una especie de confidencia al lector. Le dice el personaje, ya ha habido un muerto, no sabemos todavía quién es el muerto, Simei, que es un personaje que no sabemos quién es, ha escapado, vienen a por mí. Y por lo tanto, de manera inmediata ya salta el policíaco que decíamos antes, salta el thriller, ¿no? Ya hay una víctima, ya hay un muerto, vamos a ver qué implicación tiene el personaje. Y muy pronto se encadenan un par de analepsis o de flashbacks. A través del primero de ellos tenemos una sucinta biografía del personaje y después, a través de un segundo flashback, se abre a la verdadera trama del libro. De modo que estamos en una suerte de capítulo marco que se cerrará al final del libro con otros capítulos marcos. Entre ambos capítulos, en realidad, uno al principio y dos al final, se desarrolla la verdadera trama de la novela, ¿no? La novela, en cierta manera, es un puzzle o es un camino que encuentra varios desvíos en algún momento del recorrido.
La primera análisis, como digo, reconstruye la autobiografía y rápidamente vemos que el personaje protagonista es un perdedor, un hombre de unos 50 años que ha hecho trabajitos a lo largo de su vida, de poca monta, pues, de una vida intelectual, pero limitados, sin gran ambición, sin gran meta de llegada, pues crónicas de teatro para un periódico pequeño, local. Ha traducido algunas cosas, ha trabajado como corrector de pruebas, no llegó a acabar la carrera, en fin, ya vemos que es un personaje bastante limitado. Y luego, a continuación, este personaje nos abre el mundo de sus recuerdos y nos habla de lo que verdaderamente ha sido la trama de toda su historia, ¿no? Y dicho sea entre paréntesis, antes, porque este libro está lleno, salpicado de perlas muy ligadas a la personalidad de Umberto Eco. Hoy se han ido aquí mencionando cosas que reaparecen en este libro, que de alguna manera tiene algo de recapitulación. Pues, por ejemplo, el personaje, cuando cuenta su autobiografía, desliza un episodio universitario que claramente debió corresponder a las vivencias que tuvo Eco como estudiante universitario, con un punto de vista muy irónico y muy distanciado, y sonriendo mucho, pues, de los conflictos entre profesores, de las envidias, de los codazos, de la jerarquización excesiva, etc. Bien, como digo, no obstante, se abre ya la verdadera trama a través de una segunda analepsis o un segundo flashback, y ahí aparece ya por fin el personaje se llama Colonna, ese es su apellido, y se entrevista con este Simei que acabamos de escuchar, que se ha dado la fuga. Y aquí, como digo, se muestra ya, digamos, el meollo de la cuestión. Este personaje ha sido contratado, el protagonista, como redactor jefe de un periódico, pero de un periódico muy especial. Es un periódico que en realidad no se va a vender, va a tener una distribución selectiva para pocas personas y va a tener una finalidad de chantaje, casi de extorsión. Hay un gran empresario, un tal Vimercate, que permite lecturas inmediatas en la vida reciente italiana. Hay un gran empresario que ha decidido reunir esta redacción y preparar unos números cero, un número de prueba del periódico, el 01, el 02, el 03, unos cuantos, en el que se va a profundizar en las noticias, pero con una intención muy determinada, de manera tal que después, enviando estos números a personas claves de la sociedad, de la alta sociedad, digamos, de las élites económicas y políticas, estos receptores, estos lectores privilegiados se van a sentir intimidados y probablemente van a ceder y van a permitir que este empresario, que de momento todavía no ha llegado a lo más alto, sea admitido en este salón, ¿no?, de los grandes de la economía y de los grandes empresarios, los grandes de la política, y él renunciará al proyecto y a cambio habrá obtenido este gran beneficio, esta inversión para su futuro, ¿no? Bien, todo, por supuesto, ha de ser secreto, e incluso le encarga a este, que va a ser el redactor jefe, que vaya escribiendo una suerte de crónica del periódico, por supuesto, una crónica falsificada, porque en su momento también esto podrá servir o bien para publicarlo, o bien porque no está claro en principio que el periódico no vaya a salir, podría salir, o bien formará parte de la negociación y ahí habrá otro nuevo elemento. Bien, ya el libro se presenta con la forma de un diario y por lo tanto hay siempre una fecha. Ha empezado un 6 de junio del 92 y luego se ha iniciado un flashback, como decía, o una analepsis, y nos hemos vuelto a abril del 92. Pero estamos en un año clave para la historia de Italia, que es el 1992. Bien, se reúne el 7 de abril la redacción por primera vez y vemos que es una redacción de medio pelo, de
personajes que no han podido llegar muy lejos, que han, pues, periodistas de horóscopos, por ejemplo, personas muy limitadas en sus metas obtenidas a nivel profesional. Y aquí, entre burlas y veras, Umberto Eco recupera de nuevo una perla autobiográfica, o más que autobiográfica, de sus preocupaciones personales de muchísimos años, ¿no? Que es la preocupación lingüística, ¿no? Aunque no se habla de un libro de estilo, pero se habla inmediatamente de la necesidad de que este redactor jefe repase, unifique estilísticamente y depure. Y empieza a poner muchos ejemplos, y a lo largo del libro, a lo largo de las diversas reuniones de la redacción del periódico, muchas veces se volverá a insistir sobre el asunto, a menudo, insisto, en fin, entre burlas y veras, jugando, como hacía Eco, con ese espíritu lúdico, pero proponiendo listados de expresiones erróneas o hiperbólicas y proponiendo también alternativas de cómo podría reescribirse esos textos con un lenguaje más apropiado. Bien, aquí aparece, digamos, ya un personaje clave que es Bragadoccio. Bragadoccio, que más adelante entenderemos que es el personaje que ha muerto, pero aún no lo sabemos. Siempre con los juegos de palabra y la traducción se nos dice que, al parecer, en inglés esta palabra tiene un significado que más o menos sería chulo. Bien, entonces, este Bragadoccio llama a Colonna, aparte, a un coloquio, una entrevista, y se van a una taberna, a un barrio muy determinado, y aquí estamos en Milán, y Umberto Eco hace este homenaje a una ciudad, sin duda, yo creo que querida por Umberto Eco, como era Milán, llevándoselo a un barrio un poco marginal, donde todavía quedan restos de la Segunda Guerra Mundial, edificios que no han sido reconstruidos, y creando limitadamente un cierto ambiente de noir, ¿no? Es decir, este secreto, este secretismo, esta complicidad de dos personas. Entonces, aquí hay que ir profundizando en los personajes, y este Bragadoccio comienza por explicar la historia de su familia, el abuelo, el padre, para al final llegar a él mismo. El padre fue fusilado por los partisanos, era un fascista redomado, algún otro, creo que el abuelo se salvó, no recuerdo exactamente, pero el hijo, Bragadoccio, se ha ido alejando de esas posiciones del padre, pero es una persona totalmente escéptica, no se cree nada. Es decir, llegó a ser incluso un joven entusiasta del 68, participó en la revuelta, pero ha llegado a un punto de total escepticismo a la altura de los años 90, y como dice en un momento determinado, los periódicos mienten, los historiadores mienten, la televisión miente, él no se cree nada, y le anticipa en esta primera entrevista a Colonna que tiene entre manos una historia que puede ser muy interesante. Bien, estamos en el siguiente capítulo, es miércoles 8 de abril, y llega a la redacción una noticia importante. Está estallando el caso Mani Pulite, Tangentopoli, es decir, hay un juez joven, con ganas, un tal Di Pietro, que está investigando a fondo, y ya hay quien dice que lo que puede estar pasando es que, como ya ha caído el muro de Berlín, como ya existe la Unión Soviética, Estados Unidos había mantenido un fuerte vínculo, había un status quo con estos grandes partidos, Democracia Cristiana, Partido Socialista, pero que ahora ya tal vez se les deja en caída libre porque ya no son necesarios. Bien, o sea que el tiempo histórico se recupera y se pone en énfasis en este capítulo. Se vuelve a reunir la redacción, y aquí estamos ya a la altura del capítulo 5, se entra en un filón muy importante de la novela, que es la descripción del periodismo de manipulación. Es decir, se explica entre los redactores cómo hay que hacer para componer estas noticias en un cierto modo. Y aquí Umberto Eco, el autor, es muy didáctico y pone ejemplos, como tantas hemos visto hoy, como decía también Paulino Napia antes, siempre con el ejemplo. Entonces, explica, por ejemplo, cómo transgredir hábilmente el principio de separación hechos-opiniones, no de una manera gruesa, sino muy hábilmente. No entro en detalles porque sería excesivo. Explica cómo fijar la agenda de los lectores, y una de esas perlas que aparecerán en este texto es, por ejemplo, esta frase: no son las noticias las que hacen el periódico, es sino el periódico el que crea las noticias. Quiere decir, dentro de este periodismo de manipulación,
También explica otro principio, cómo juntando noticias que no tienen nada que ver entre sí, se puede crear un síndrome, por ejemplo, un síndrome de inseguridad, y a lo mejor han ocurrido hechos de crónica, desgraciados, uno en Palermo, otro en Milán, otro en Génova, pero todos juntos en una página pueden dar la impresión de que el país está hundiendo de inseguridad, por ejemplo. También se insiste en la técnica del desmentido. Se da una noticia, escribe a alguien desmintiendo, o el interesado, por ejemplo, pero hay maneras de desacreditar al interesado, aunque esté diciendo la verdad, por supuesto, y pone muchos ejemplos, ¿no? Es decir, que este es el periodismo de lo que en italiano se llama la máquina del fango, y en castellano es poner el ventilador, es decir, cómo se puede hacer, digamos, para trabucarlo todo y volcar la maledicencia y la negatividad sobre los rivales o los enemigos o lo que sea. Bien, luego pues subentra también una pequeña trama sentimental, es decir, este periodista, protagonista, Colonna, dentro de la redacción ha encontrado una buena mujer, Maya, una mujer comprensiva, de modo que se junta este perdedor con una mujer que tampoco le ha ido bien en la vida, pero en lo que, digamos, que la unión de los dos podrán poner en común lo mejor que tienen cada uno y podrán apoyarse recíprocamente para avanzar en el futuro. Es otra trama lateral. Bien, va avanzando y pues de nuevo leemos discusiones sobre lengua, sobre expresiones, sobre cómo mejorarlas, y luego estas perlas de las que están salpicando el libro. Los periódicos enseñan a la gente cómo debe pensar. Los periódicos siguen las tendencias de la gente o más bien las crean, ¿no? Es decir, el periodismo de manipulación. Bien, y aquí se produce otra nueva reunión. Estas reuniones son claves, digamos, del un poco el héroe y el antihéroe, es decir, de Colonna, este redactor jefe, con este Braggadoccio que ya había anticipado que tenía entre manos una noticia candente, una pista que valía la pena. Y entonces este filón pues saca a la luz el personaje de Mussolini, ¿no? El investigador, el periodista de investigación, ha llegado a una conclusión muy clara. Mussolini, contrariamente a lo que se creyó, no fue asesinado. Se fusiló a un doble, a un socia, y Mussolini siguió viviendo durante bastantes años. Aquí se van acumulando muchos relatos, muchas informaciones, muchos detalles, y se entra en un relato realmente apasionante y minucioso, y en gran parte, o al 95%, veraz, como se estaba hablando antes, también como el nombre de la rosa, lo verosímil y lo verdadero, realmente una reconstrucción de los últimos días en la vida de Mussolini, ¿no? Mussolini morirá el 28 de abril y del 25 al 28 estaba cerca de Como forma parte de un convoy, ya está todo perdido, se une a un convoy militar alemán, los partisanos logran parar el convoy, separan a los italianos, Mussolini va disfrazado, va oculto, no identificado como quien es, ahí con un yelmo, con un casco, perdón, pero al final se le identifica, y los partisanos tienen dos opciones, claramente. Uno, ejecutarlo de inmediato para que sea un símbolo claro de la victoria, para que nadie nunca pueda ir de nuevo a buscarle, a liberarle como ya había ocurrido, etc., o respetar el pacto que el gobierno italiano había firmado de armisticio con las fuerzas aliadas y entregarlo vivo, ¿no? Esa es la alternativa, pero quien tiene el mando entre los partisanos no tiene duda, la brigada correspondiente, y se ejecuta a Mussolini con 5 disparos junto al amante Claretta Petacci, ¿no? Bien, al día siguiente será expuesto el cadáver en el famoso Piazzale Loreto, ¿no? Aquí hay una cuestión, ¿no?, que está todo el tiempo rondando y que es el hecho histórico que permite la conjetura. ¿Por qué se piensa que no fue Mussolini que murió? Porque está históricamente comprobado que en un momento determinado, creo que fue este día 25 de abril, sucedió que
de noche llega a Como, Mussolini, realmente, con esta pequeña comitiva, y en la misma ciudad está su mujer, donna Raquel, sus hijos, Romano y Ana María, y él no se reúne con ellos, no los ve. ¿Por qué? Porque no era Mussolini, porque era el doble. Por lo tanto, ¿cómo iba a reunirse si no era él, ¿no? Digamos, aquí está la mezcla, como antes del nombre de la rosa también, entre la verdad histórica, la duda y entonces la conjetura que da lugar a la novela, ¿no? Bien, se siguen las reuniones, se habla de técnicas de dossiers, ¿no? Cómo crear sospecha, cómo deslegitimar. Aquí hay un ejemplo excelente, ¿no? Digamos, cómo a una persona que puede ser intachable ante la opinión pública, pues se le puede poner en duda con cosas, con informaciones que ni siquiera sean falsas, sino insinuaciones. Se le ha visto en un lugar raro, se le ha visto comiendo solo en un restaurante chino con palillos, se le ha visto con calcetines de color azul, de color turquesa, quiere decir, o sea, una redacción manipuladora que sea capaz, o por ejemplo, otro ejemplo que se pone, ¿no? Pongamos para desacreditar a políticos. Digamos que hay una librería en Roma en la que se reúnen los gays. Es una librería de nivel, una librería prestigiosa, y donde van intelectuales, pero aquí hay como una especie de mafia. Y entonces el periódico no va a decirlo declaradamente, va a crear las sospechas, va a decir que esa librería es muy prestigiosa y que va fulano, y se van a decir 5 o 6 nombres intachables, de intelectuales, de periodistas, de políticos, pero después se va a añadir 1 o 2 o 3 ya no tan intachables, ya no tan unánimemente reconocidos, y entonces se va a crear la sospecha de que esos son los que realmente lo son, gays, ¿no? Es decir, que se profundiza mucho en la, digamos, en la técnica de la manipulación periodística con ejemplos claros. Incluso alguno de ellos luego, en alguna entrevista, ha contado Umberto Eco cómo ha transformado cosas que realmente habían pasado y cosas que a lo mejor él ha llevado, porque esta es otra clave de lectura, ha llevado, digamos, a la burla al extremo, a la parodia, cosas que en realidad, sin llegar a ese extremo, sí habían sucedido, ¿no? Bien. De la reunión, de una posterior reunión entre Bragadoccio, el investigador un poco exagerado, hiperbólico, que cree que Mussolini no murió, y Colonna, Bragadoccio aporta la autopsia de Mussolini, que ocupa 3 páginas, ¿no? Esto es de nuevo una clave muy de Eco, ¿no? De repente, ¿no? Esta inflación de informaciones, a veces exageradas o morbosas, como este caso, o fuera de lugar. Por ejemplo, este investigador periodista, Bragadoccio, dice que necesita un coche para hacer ciertas comprobaciones, para acabar de completar el puzzle. Y entonces, de repente, durante 3 páginas, relata modelos de coche, sus prestaciones, la velocidad, las dimensiones, una cosa totalmente hiperbólica, exagerada, ¿no? Con una profunda ironía y sentido del humor. En este caso, son 3 páginas en las que lo que se nos viene a decir es que al final lo que la autopsia revela es que Mussolini era un amasijo de huesos triturados y de carne, y que por lo tanto lo que el médico pudo certificar no tiene valor, porque ya no se le podía reconocer. Incluso se dice, han hablado de vísceras abandonadas en un extremo de la mesa, de 2 enfermeros que jugaban a ping-pong con esos restos, tirándose trozos de hígado y de pulmones, ¿no? Y también antes, cuando se ha contado el fusilamiento de Mussolini, bueno, fusilamiento de 5 disparos, sí, de una sola persona. Y después, sobre todo, la exposición en el Piazzale Loreto, pues no se ha ahorrado en crueldades, ¿no? Porque realmente, pues bueno, os leo un fragmento, ¿no? El Piazzale Loreto fue invadido por una multitud entre festiva y feroz, que se tiró encima hasta el punto de patear los cadáveres, desfigurándolos, insultándolos, escupiéndolos, dándoles patadas. Una mujer había disparado sobre Mussolini 5 disparos de pistola para
vengarse de sus 5 hijos caídos en la guerra. Otra había orinado encima del cadáver de la Petacci. Al final intervino alguien que para sustraer a aquellos muertos al desastre los colgó por los pies de un poste de una gasolinera. Y así se muestran en las fotografías de la época. Hay que decir que todo este relato de la muerte de Mussolini y la autopsia, etc., es un relato, como he dicho antes, apasionante, vibrante, estremecedor, de un hecho real, que realmente ocurrió, conocido, y que cuando lo leemos, pese a que tuviéramos nociones, hubiéramos leído algo parecido con anterioridad, no podemos por menos que sentir el vértigo de la historia. Es decir, realmente por unos instantes estamos allí presentes, espeluznados de lo que estamos leyendo, ¿no? Tal vez son las mejores páginas del libro. Y por otra parte, lo que también ha añadido Bragadoccio, porque él debe dar también hipótesis complementarias para crear y cerrar el círculo, es que probablemente lo que ocurrió es que el verdadero Mussolini fue salvado por el Vaticano. Y una de dos, o se refugió en el propio Vaticano durante largo tiempo, o en algún momento, como en tantos otros casos ocurrió, fue expedido, fue mandado a Argentina, donde tantos nazis y tantos fascistas realmente acabaron sus días, ¿no? Es decir, que él está dando hipótesis completas que dan verosimilitud al asunto. Bien. Van pasando los días, es finales de mayo del 92, llega otra noticia al periódico: ha sido asesinado el juez Falcone, ¿no? Es decir, es un mosaico de un momento gravísimo de la historia de Italia, con hechos muy trascendentes que históricamente precedieron, un poco más adelante, un par de años y pico después, al cambio a la llamada Segunda República y la llegada al gobierno de Berlusconi. Como todos recordaréis, eso ya no está en el libro. Entonces, por ejemplo, a propósito de Falcone, se le plantea un problema al periódico. Uno de la redacción pregunta: ¿deberíamos dar una noticia así? Y dice el director: bueno, es un poco delicado porque si tenemos que dar esta noticia, pues habrá que hablar de la mafia, habrá que lamentar la falta de eficiencia de las fuerzas del orden, de la policía. Dice, y de un solo golpe nos ponemos en contra, a la policía, a los carabineros, a la Cosa Nostra, y quién sabe si a nuestro empresario esto le puede venir mal. Dejémoslo. Cuando ocurre una noticia de este tipo, y sería otra técnica de manipulación, vamos a enfocarlo en el aspecto sentimental. Vamos a hablar de las lágrimas, del desastre, de los hijos que quedan, de todo. Vamos a enfocarlo así y no nos comprometamos, ¿no? Bien. Siguen pues las técnicas de, como digo, de periodismo de presión, de periodismo de chantaje, incluso se vuelve sobre Mussolini y Bragadoccio ha hecho un informe de el cadáver peregrino de Mussolini, de dónde, a dónde fue pasado, dónde fue enterrado, cómo fue robado por un fascista, cómo estuvo depositado en una iglesia y cómo muy al final, donde está actualmente yo creo, fue entregado a la familia y está en Predapio, si nadie se lo ha llevado, en un aula que yo recuerdo que estuve hace años, muy austera, pétrea. Bien. Entonces, en estas estamos, ¿no? Cuando de repente, como decía que esta novela puede ser como una carretera con muchos desvíos o muchas curvas. De repente surge un filón nuevo y da de nuevo un gran giro la novela, ¿no? Y se crea un ambiente idóneo, el periodista de investigación vuelve a llamar a su redactor jefe y se van en una parte, están siempre en Milán, y ahora se van a un osario, ¿no? Se van a la iglesia de San Bernardino de Leossa, en Milán, que supongo que existe, y ahí se hace una descripción muy morbosa de todo el osario, con todas las calaveras, todos los cadáveres allí petrificados, tal y que cual, y en ese ambiente tan noir le desvela una nueva trama que está investigando que tiene que ver con Mussolini siempre. Entonces es la trama del llamado Stay Behind, una estructura paramilitar secreta que operó en buena parte de Europa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Una estructura
para parar el comunismo y para, desde dentro de los propios países, realizar acciones de tipo violento por parte de los servicios secretos que debían prevenir cualquier movimiento interno comunista, especialmente en Italia, donde el Partido Comunista era el más fuerte de toda Europa. Y entonces aquí esto se conecta, voy a hablar en términos demasiado generales, pero es que no hay tiempo para más, se conecta con la Operación Gladio, es decir, con la organización Gladio, que aunque oficialmente nació en el 64, ya estaba desde antes, sus premisas, financiada por la CIA, y una operación y unos hechos atribuibles a esta organización que han sido muy divulgados. Entre los años 60 y 90, en Italia se producen una serie de atentados, de masacres, de hechos de violencia que se pueden poner en relación unos con otros. Y aquí, esto hoy ha salido varias veces a lo largo del día, ¿no? Es una de las ideas de Umberto Eco de relacionarlo todo. Esta mañana lo decía también Genaro Talens, ¿no? Es decir, él lo veía como algo teológico, todo tiene que ver con todo, pero aquí se insiste, y de hecho el Sergo, la cita que abre es "only connect", es una cita de M. Foster, o sea, basta conectarlo. Lo tenemos todo delante, pero no lo conectamos. Entonces, aquí este periodista hace un elenco detallado y aquí se meten junto el atentado a Piazza Fontana, el golpe de Estado del príncipe Junio Valerio Borghese, la masacre de las Brigadas Rojas, que habrían estado, le Brigate Rosse, infiltradas por el Gladio, las bombas del 73, la Questura de Milano, la Piazza della Loggia a Breggia, el Italicus, incluso el caso Moro. Moro sabría cosas que no se quería de ninguna manera que revelaran, e incluso lo conecta con el asesinato del Papa Albino Luciani. Papa Luciani, él lo incluye todo en el mismo paquete y, digamos, da una explicación pormenorizada. ¿Qué tiene que ver Mussolini? Tiene que ver, es decir, de todos estos hechos, tal vez el más llamativo fue el intento de golpe de Estado del príncipe, que había sido un héroe fascista, Junio Valerio Borghese. Cuando, esto está históricamente parece ser comprobado, cuando ya se había movilizado un montón de recursos, generales, militares, ya destacamentos preparados para intervenir, en el último momento se dio la orden de suspenderlo todo. ¿Por qué? Digamos la verdad histórica, no se sabe. Tesis del personaje. Todo ese golpe estaba preparado para la llegada de Mussolini. El verdadero Mussolini estaba de nuevo en Italia, iba a ser puesto a la luz, se iba a formar algún tipo de gobierno, se iba a crear esta trama, pero el Mussolini real habría cumplido ya 86 años y habría fallecido. Por lo tanto, no fue posible concluir el golpe, ¿no? Cerrar el golpe. Bien, en estas estamos cuando llegamos ya a los capítulos de nuevo de cierre. Ha habido un capítulo de apertura, toda esta trama, y vamos a los capítulos de cierre, y aquí se viene a saber que Bragadoccio ha sido asesinado. Esto crea inquietud, es decir, asesinado porque estaba quizás acercándose a alguna verdad, porque alguien se ha dado cuenta de que estaba llegando a algunas conclusiones. Obviamente se expande un poco el miedo entre el director y el jefe de redacción, porque ambos han hablado con el personaje y hay personas que pueden saber que ellos saben tanto como el asesinado y por lo tanto sus vidas corren peligros. El director ya lo tiene todo claro, va a cerrar el periódico, como los trabajadores estaban todos trabajando en negro, les va a dar 2 meses de indemnización sin ningún problema, no había contrato, le va a pagar bien la indemnización también al personaje de Colonna y le recomienda que haga como él, que se vaya del país, que huya y que ponga pies por delante, ¿no? Pero claro, Colonna, que es, digamos, un poco el único personaje que tiene un poco de buen sentido común, dice, pero bueno, pero usted cree, le dice a su director, pero ¿cómo que por estos hechos tan conocidos, el Stay Behind es una cosa súper conocida? Lo de Mussolini a esas alturas, ¿a quién va a mover? Y el director le dice, y el Vaticano,
con todos los líos que han tenido ahí abajo, con Sindona, con Calvi, con Marcinkus, como ahora se añadiese esto de Mussolini, quién sabe lo que pasaría. No se fíe de nadie, o sea que al final todos han entrado en una desconfianza terrible. Bueno, entra en pánico, entonces ya estamos en el principio del marco, la noche en que se ha levantado, entonces él se ha dado cuenta que toda la información que él ha escrito la tiene en un disquete. Se ha dado cuenta, deduce o intuye que le han abierto el ordenador y no han encontrado nada, y que de la misma manera que él está relacionando esos datos y poniéndolos en serie, quien quiera que haya entrado en su casa está pensando lo mismo y está pensando, hay que volver a buscar el disquete. Por lo tanto, tiene que huir porque su vida está en juego. Le va a ayudar su compañera, le va a ayudar Maya. Ella tiene como una especie de chalet un poco fuera de Milán, donde ya habían estado algunos fines de semana juntos. Esta historia de amor ha ido creciendo como una trama lateral y van a refugiarse allí de la manera más discreta posible. Y están allí discutiendo, recapitulando, pensando qué hacer, cuando una noche ponen la televisión y aparece un documental de la BBC. Este documental es la Operación Gladio, es decir, periodistas de la BBC han recogido todos los datos, los han puesto juntos, siempre la misma idea, y han hecho un relato muy parecido al que en su momento había hecho Bragadoccio, con la diferencia de que aquí no se incluye ni a Aldo Moro ni al Papa Luciani, pero todo lo demás, perdón, no se incluye ni a Mussolini ni al Papa Luciano, Albino Luciani, pero todo lo demás sí coincide, ¿no? Entonces, ella, más tranquila, más serena, le dice, bueno, ves, como ves, la realidad sobrepasa a la ficción. Entonces, ¿por qué hemos de temer nada? Sino las revelaciones ya han sido hechas, las ha visto toda Italia, ¿no? Bien, entonces Colonna tiene un momento así como un estallido de indignación y pronuncia esta frase que un poco sería la síntesis, no la síntesis, en fin, la gota que colma el vaso. Lo traduzco, dice, nada nos puede ya turbar en este país. En el fondo hemos visto las invasiones de los bárbaros, el saco de Roma, la matanza de Senigallia, los 600.000 muertos de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, el infierno de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate a su lado que son unos centenares de personas para los cuales se han necesitado 40 años para matarlos a todos. Servicios secretos desviados, para reírse respecto a lo que fueron los Borgia. Hemos sido siempre un pueblo de puñales y de venenos. Estamos vacunados. Cualquier historia nueva que nos cuenten, decimos que ya la habíamos oído o habíamos oído otras peores y que además incluso a lo mejor eran falsas. Si en Estados Unidos los servicios secretos de media Europa y nuestro gobierno y los periódicos nos han engañado, bueno, ¿por qué no podíamos engañar también la BBC? Podía ser todo falso, no? L'unico problema serio per il buon cittadino è non pagare le tasse e poi quelli che comandano facciano quel che vogliono, no? Bien, la clausura del libro sucede de esta manera, es decir, en realidad ellos dos habían llegado a la idea de fugarse en Latinoamérica, dice, es un país en el que está todo junto, en el Parlamento están los políticos, los mafiosos, los asesinos, es decir, pero a los turistas, a los extranjeros les respetan, ¿no? Pues bueno, escapémonos. Pero la conclusión del libro es decir, bueno, pero ¿por qué nos hemos de escapar al tercer mundo? Italia es ya el tercer mundo. También aquí estamos así, está todo junto, todo mezclado, quedémonos. Bien, esto es un poco el libro. Y ahora pasaría a unas conclusiones muy rápidas sobre el asunto, ¿no? No exhaustivas, es un libro bastante reciente, no he encontrado mucha bibliografía todavía sobre él. Como os digo, han sido dos los últimos, pero este es el único que es un libro completo, porque el otro es una recopilación. El otro es Pape Satana Leppe, que del 2016 es una evocación del infierno, un verso de Dante, pero en realidad es una antología de la Agustina de Minerva, o sea que este no es nuevo, este sí. Y por eso, de alguna manera, queriendo o sin querer, este libro tiene algo de testamento, porque ha sido el último libro de Umberto Eco. Es un libro pesimista, es evidente,
Es un libro que tiene que ver bastante con las novelas anteriores, con El nombre de la rosa, con El péndulo, con La isla del día anterior, con Baudolino, la misteriosa llama de la revista Loanna y con El cementerio de Praga, pero también tiene sus rasgos propios. Hay mucho del Umberto Eco de siempre, sus preocupaciones, como lo hemos visto, el periodismo, etc. También es infinitamente más breve, es la primera vez que Umberto Eco ha sacado una novela corta, es más directo, es contemporáneo, muy, muy contemporáneo, es más explícito, es más casi ensayístico que novelístico y es más italiano que ninguno. Quiero decir, es Italia, la segunda mitad del siglo XX al desnudo. Aunque también comparte con todos los demás los enigmas, las tramas, las conjuras, el thriller, la parodia, el sarcasmo. El mecanismo narrativo es sencillo. Esta novela no es en absoluto mejor que las anteriores de Umberto Eco. Hay esta especie de marco que os he explicado, en los personajes se profundiza poco, predomina la discursividad sobre la interacción de los personajes, es decir, gran parte de lo que os he referido está contado por alguien, no vivido por alguien, ¿no? La historia de amor es bastante débil, la escritura sí, es una escritura fluida, y yo creo que en este libro, pues también, indudablemente, una novela es una interrogación sobre el mundo contemporáneo, tal vez no una respuesta, pero sí un poner en tela de juicio el mundo contemporáneo, y el libro sin duda lo hace, ¿no? Yo creo que aquí lo que más interesa son los paradigmas mediáticos, históricos y sociológicos que están entrelazados por el ensayismo. Y hay como tres filones fundamentales. Uno ha sido la cuestión del periodismo, ¿no? Donde realmente, obviamente, esto es una parodia, llevarlo al extremo, pero llama un poco la atención que, excepto las cuestiones de lengua, no hay nada positivo sobre el periodismo en este libro. Nada, no hay nada. O sea, no se salva nadie. Obviamente no dice que es tal periódico o tal otro, ¿no? Pero hay este pesimismo. Incluso yo creo que el título es ya una clave no secundaria. Porque, ¿cuál habría sido? O sea, número 0 es un título negativo. ¿Cuál habría sido un título también sobre un periódico? Prima pagina, ¿no? O sea, ¿a qué asociamos siempre un periódico? Prima pagina. Prima pagina contiene frescura, novedad, información. Prima pagina no, número 0. Positivo no, negativo. Es casi como un manual de antiperiodismo. Y luego también hay aquí una paradoja que hace pensar, ¿realmente el periodista de investigación, ¿no? Bragadocho, aunque sea un paranoico de las conjuras, pero al menos en la trama del Gladio y del Stand Behind, sin ninguna duda se identifica con el autor, no hay la menor duda. Es decir, que curiosamente, ¿no?, hay ahí un vínculo muy fuerte, digamos que paradójicamente el periodista de investigación, el portavoz del autor, tal vez lo único que se salvaría es este personaje, ¿no?, con este pasado tan oscuro, etc. Y ahora he dicho 3 tramas y acabo la segunda trama. La trama mussoliniana para mí es muy intrigante. Yo lo he contado por encima y no sé hasta qué punto he podido reflejar los matices y la hondura del asunto, pero es un libro duro, en esas páginas es profundamente desagradable. O sea, leer la autopsia de Mussolini es terrible, sin duda corresponde a la verdad, se salta algún párrafo nada más, ¿no? No sé, contar lo de Piazzale Loreto, por ejemplo, con los detalles que he leído. ¿Por qué? ¿Por qué lo incluye aquí Umberto Eco? Yo creo que hay que preguntárselo, ¿no? Tal vez piensa que las nuevas generaciones lo han olvidado y es importante recordarlo. Bueno, yo pienso que Umberto Eco nació en el 32. Es decir, la guerra la vivió, pero era un niño, no pudo tener conciencia. Su acceso a la historia contemporánea de Italia ha sido un acceso de testimonios orales, de libros, ¿no? Y de alguna manera yo creo que él ha querido hablar aquí de las lacras de Italia. Quiere decir, cada país tiene sus lacras, ¿no? No sé, en Italia, por ejemplo, que en el 1900 fuera asesinado Umberto I, el rey, es una lacra en la historia de Italia. No sé, en definitiva, yo creo que yo leyendo esto tengo la impresión de que Mussolini fue un terrible dictador,
no se olvida Eco de recordar que los cadáveres se expusieron en el Piazzale Loreto porque pocos días antes, en ese mismo lugar, los fascistas habían dejado pudrirse sin dejar a sus familias retirar unos cadáveres de la resistencia, ¿no? Pero la impresión que yo saco es como un decir, no hay de qué sentirnos orgullosos. O sea, el país no puede estar orgulloso de esto. Yo no sé si esto es lo que yo quiero ver o lo que ahí pone. Esto lo dejamos al público. Y luego incluso, y con esto concluye, la trama del Stay Behind, del Gladio, yo creo que se relaciona con el only connect, ¿no? Es decir, hay que conectarlo todo. Pero yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que es una advertencia al lector. Es decir, y que tiene que ver con los periódicos y con el periodismo. Los periódicos informan cada día y en cierta manera ahí está, si no todo, casi todo, pero a gotas, a pequeñas dosis, algo que no nos llega a escandalizar. Lo que nos escandaliza es ponerlo todo junto. Y entonces, esa recopilación, ese poner todo junto, es algo que corresponde a la mente y a los libros. O sea que en el fondo hay una reivindicación del libro. El periódico es una cosa, el libro es necesario, el libro es otro, el libro es el que puede reunir, conectar. Bien, en definitiva y en conclusión, es un libro que, insisto, tal vez como novela no es de las mejores de Umberto Eco, pero como libro es un libro que invita a pensar y que, en cierta manera, queda como ese testamento de llamar a la conciencia del ciudadano para que retome la iniciativa y para que piense. Y, por lo que se refiere a este libro, es todo lo que tiene que decir. Muchas gracias. Bueno, ha acabado esta nuestra jornada y yo quiero dar las gracias a todos los que habéis venido. Creo que, excluyéndome, el nivel de las participaciones ha sido muy bueno, ha sido muy interesante. Afortunadamente la facultad pues, lo ha grabado y probablemente se pondrá a disposición de todos y los que no han podido venir podrán escuchar y ver lo que aquí se ha hecho. En fin, muchísimas gracias y esperemos que haya más ocasiones. Gracias a todos.